Bueno, regresamos a este segundo segmento de La Hora de Opinar con el tema de la reforma política. Se integra con nosotros también desde Guadalajara, Jalisco, Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola Leo, Javier, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Pues de nuevo gusto saludarte. ¿Qué hay? Aquí estamos. Bueno, el Senado de la República aprobó la semana pasada la reforma política. La Cámara Alta afirmó que se trata de avanzar un conjunto de medidas de reformas que permitan fortalecer la gobernabilidad democrática y mejorar el desempeño institucional, así como evitar situaciones de parálisis o incertidumbre. Como lo aceptaron miembros de todas las bancadas de los partidos representados en el Senado, varios temas quedaron fuera, como la segunda vuelta o el tamaño del Congreso. Pero los cambios propuestos no son pocos ni menores. Se posibilitaban las candidaturas independientes, se creaba la consulta popular, se permitía la reelección, se establecían mecanismos para la sustitución presidencial en caso de falta absoluta y se introducía la iniciativa preferente. El Senado turnó esta propuesta de reforma política ya aprobada a la Cámara de Diputados, la cual decidió no votar de inmediato sobre este tema, sino abrir un espacio de negociación hasta el próximo 17 de mayo, para entonces hacer un corte de caja y definir si existe la posibilidad de votar este proyecto en un periodo extraordinario de sesiones. Como era de esperarse, hubo todo tipo de recriminaciones relacionadas con el estancamiento o el congelamiento o pues el atraso de esta reforma política en la Cámara de Diputados. En particular, miembros del PAN, PRD y PT en el Senado señalaron que existe un grupo de legisladores obstruccionistas que no quieren que salgan reformas sustantivas y aseguraron que en ello mucho tiene que ver el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Cabe señalar que la Constitución permite reformas electorales hasta un año antes de las elecciones, por lo que los tiempos son claramente apretados. Se trata de un tema de la mayor trascendencia, por lo que hemos decidido dedicarle dos segmentos del programa de hoy a la reforma política. Jorge Castañeda, ¿cómo ves este asunto de la reforma política? Bueno, lo veo un poco como tú lo has dicho, Leo, es decir, la reforma que aprobó el Senado, aunque hay dos o tres cosas que a mí me hubiera gustado que se incluyeran, principalmente en la segunda vuelta, me parece que es una muy buena reforma. Tiene cosas tan importantes como la reelección de diputados y senadores, permitir que los estados legislen sobre la reelección de presidentes municipales. Entiendo yo, espero que no me equivoque, que la consulta ciudadana con el 0.2% de las firmas del padrón nacional, si es nacional, es vinculante y no tiene que ser aprobada la pregunta por el Congreso, de tal suerte que se trata de una reforma que equivale a un referéndum. Si juntamos todos estos elementos, me parece que es una muy buena reforma. ¿Qué más falta? A mí me hubiera gustado, y con Héctor lo hemos venido proponiendo desde hace ya un año y medio, que haya un sistema, un instrumento para crear mayorías en la Cámara de Diputados, ya sea suprimiendo la cláusula de sobrerepresentación, ya sea elevándola, ampliándola, haciéndola más grande, ya sea buscando algún otro tipo de mecanismo. Entiendo que eso es lo que quiere Peña Nieto. Entonces, si lo que quiere el PRI en la Cámara, si lo que quiere Enrique Peña Nieto es que se incluya eso también, que él ha venido proponiendo de una forma un poco más radical, a cambio de aprobar esta reforma y luego los cambios al COFIPE que implica y tener todo esto listo para que rija en el 2012, pues me parece que no es un mal cambalache, no es un mal intercambio de posiciones, si es que de eso se trata, y ojalá no se trate de, como tú decías, Leo, de obstruccionismo. Héctor Aguilar Camín, ¿tú cómo la ves? Bueno, la verdad no entiendo la idea de atrasar, digamos, la decisión de los diputados. Tienen un liderato claro, tienen una mayoría clara, y yo creo que todas las cosas que se han puesto en la mesa con esta reforma, pues están lejos de haber sido inventadas ayer. Todo político y todo digamos, lector de periódicos, mínimamente informado, sabe hace mucho tiempo de qué se tratan estas cosas, cuáles son sus implicaciones, qué es lo que está esperando la ciudadanía a este respecto. Y entonces no acabo de entender bien
cuál es la reticencia y en todo caso, ¿por qué no hay una respuesta política más clara respecto de lo que los diputados quisieran incluir en esta reforma para hacerla completa? Es una reforma que yo creo que al final de la línea lo que va a hacer es darle a los legisladores un prestigio que les surge, una situación en la cual los observadores, los ciudadanos agradecerán que se haya puesto de acuerdo en una cosa tan fundamental como esta. Y en particular no entiendo por qué, digamos, en el campo que puede uno adjudicarle como propio del gobernador Peña Nieto, ámbito de influencia del gobernador Peña Nieto, ve con recelo estas reformas que finalmente no hacen sino avanzar en el camino correcto de darle un poco más, digo, de gobernabilidad al régimen político democrático mexicano, y esto será en beneficio finalmente de quien sea electo presidente de México en el año 2012. Y si las apuestas y si las encuestas de hoy son exactas, pues el personaje que más adelante va y que por tanto más beneficiado sería virtualmente por estas reformas, pues sería el propio Peña Nieto. Entonces no entiendo realmente la reticencia. En todo caso no entiendo por qué, si piensan que falta algo en la reforma, no lo ponen en la mesa con rapidez y con claridad, porque repito, este es un asunto en que los políticos, los observadores, los especialistas venimos pensando hace mucho rato. No está escrito en chino, no hay que traducirlo, todos sabemos muy bien de qué se trata cada cosa, y me parece pues simplemente inentendible el retraso. ¿Para qué? Para abrir un debate en torno a qué. Está más que debatido, está sobrediagnosticado el asunto. Creo que si algo no se va a legislar al vapor por no haberlo discutido, es esta reforma política. Se ha discutido hasta el cansancio, hasta el hartazgo en cierto sentido. Bueno, yo lo pondría dentro del contexto, Javier, de también de otras dos reformas que se han discutido hasta el cansancio, que son la fiscal y la laboral, y si ahora ponemos la política, vemos pues que se han retrasado estas tres reformas. Y yo creo que sí hay una estrategia atrás de Peña Nieto, que es no hagan olas. No hay que cambiar ahorita nada, tal como vamos bien, vamos rumbo a Los Pinos. ¿Para qué le muevo? ¿Para qué afecto intereses que pudieran salir afectados por la reforma política, por la reforma laboral o por la reforma fiscal? En ese sentido, creo que sí hay una estrategia. Sí, sin duda hay una estrategia, yo creo que es la estrategia equivocada. Bueno, eso es otro... Sí, pero desde el punto de vista, sí hay una estrategia. Desde el punto de vista del PRI de Peña Nieto, yo creo que se equivoca al pensar eso. ¿Por qué? Porque creo que su ventaja es suficientemente grande, hoy por hoy, todo puede cambiar, etcétera, para tomar ciertos riesgos. Creo que esos riesgos lo beneficiarían. Uno, llegaría a la presidencia, como dice Héctor, ya con una serie de herramientas que harían más fácil su gobierno durante su sexenio. Dos, sentarían un precedente de un PRI en la oposición que coopera con el partido en el gobierno, y eso también, si llega a Los Pinos, lo ayudaría. Y tres, creo que el PRI tiene una enorme ventaja estructural frente al PAN y frente al PRD, a diferencia de otros partidos, por ejemplo en América Latina o en Europa del Este, que con las transiciones quedaron en el extremo, digamos, los partidos de derecha en América Latina y los partidos de izquierda en Europa del Este, el Partido Comunista en Europa del Este, el PRI está en el centro. Yo creo que la única transición donde el partido que pierde está en el centro político, y ahí permanece y tiene esa enorme ventaja estructural. Sí, entonces yo creo que todas estas propuestas que están en esta reforma benefician a quien gane la presidencia y sobre todo al que está en el centro político, que es el PRI. Entonces no me queda claro que las razones que pueda tener Peña Nieto para no promover esta reforma sean válidas. Pero creo que estás partiendo de la premisa, Javier, de que incluso con las reformas ganaría el PRI, y yo creo que ellos no la ven así. Yo creo que ellos quieren mantener el statu quo que los ha llevado a estar arriba de las encuestas. Es decir, el retrasar la reforma fiscal, la laboral y la política, Jorge, no les ha costado en las encuestas.
No les ha costado, Leo, pero quizás haya una diferencia, que en este caso una parte del PRI, el PRI en el Senado, ya se puso de acuerdo con el PAN y con el PRD. Conviene recordar que esta reforma fue aprobada casi por unanimidad en el Senado, 96-8 si no me equivoco. Es decir, a diferencia de la reforma fiscal o laboral, que no han sido aprobadas en ninguna de las dos cámaras, en este caso ya una parte del PRI aprobó algo. Entonces los proyectores se van a enfocar, se van a concentrar no en el PRI en general, sino en el PRI en la Cámara, es decir, en Enrique Peña Nieto, que es quien tiene la mayor ascendencia sobre buena parte de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Entonces creo que no es exactamente lo mismo. Ahora, otro elemento que había que agregar y que ellos deberían, a mí me parece, tomar en cuenta, Leo, es que si esto se aprueba, va a mandar un mensaje a la comunidad internacional y nacional de que sí se pueden hacer cosas en México, de que a pesar de ya 14 años de parálisis desde el 97, finalmente fue posible llegar a un acuerdo en algo realmente importante que permita luego hacer y lograr más acuerdos más adelante. El mensaje a los mercados, a los inversionistas, a los comentaristas, a los analistas, va a ser importantísimo. Eso le conviene a Peña Nieto, sobre todo si cree, sin duda lo cree, que va a ser el próximo presidente. Yo no estoy tan seguro, pero pues él sí, con toda razón. Bueno, pues no prefiere llegar a la presidencia en un país así, que ya empiece a parecerse un país más seguro de sí mismo, que hace las cosas, que manda mensajes positivos al resto del mundo. A mí me parece que le conviene a él, como dice Héctor, el que más gana con esto es Peña Nieto, si es que efectivamente va a ser el próximo presidente del país. Y si no, si pierde la elección, también, porque imagínate, Leo, que perdiera, pues es el peor de ambos mundos. Se opuso a la reforma y además perdió la presidencia. No, pues eso sí no creo que le convenga para nada. Se me ocurre oyendo a Jorge que las ventajas son tan evidentes. Ahora el mensaje internacional de una clase política que se pone de acuerdo en una reforma política que tiene que ver ahora sí no solo con la cosa electoral, sino con el régimen político efectivo de gobernabilidad. Emite un mensaje muy positivo hacia la ciudadanía que está esperando desesperadamente acuerdos de su clase política. Emite un mensaje, por cierto, de unidad dentro del PRI, porque eso también supone un acuerdo con su adversario, digamos, en la puja electoral hacia la candidatura al PRI, que es el senador Beltrones. Entonces, de verdad que se me ocurre que a lo mejor, en efecto, hay una estrategia un poco mañosa del gobernador Peña Nieto de poner el asunto como que está difícil y como que hay, en efecto, un partido obstruccionista dentro de la bancada de la Diputación, para al final de cuentas aparecer él y ser el que destraba la trabazón, claro, y obtener, digamos, el mérito como el político que efectivamente hizo lo que había que hacer para que esta reforma pasara. Se me ocurre que podría ser ya en una estrategia política muy puntual esto lo que esté en la cabeza del gobernador Peña Nieto, porque de otra manera realmente no acabo de entender, no veo en esta reforma nada que pueda dañarlo, al contrario, veo muchas cosas que pueden ser muy a su favor. Pero bueno, ya tu estrategia, como dices, Héctor, tiene más jiribilla, pero ciertamente dos cosas me parece, creo que no le han de gustar a Peña Nieto. Uno, las candidaturas independientes, la posibilidad de que se pueda lanzar un candidato independiente a la presidencia el año que entra, y la otra cosa que no le gusta, y lo ha dicho, lo ha escrito, lo ha puesto en blanco y negro, es la reelección. A él no está de acuerdo con la reelección inmediata consecutiva de diputados y senadores. Yo creo que en el fondo piensa que si gana la presidencia, Javier, pues va a ser más difícil controlar a sus diputados y senadores si hay reelección.
Bueno, sin duda hay cosas que no le gustan. Creo que no podemos esperar a que surja una propuesta que le guste absolutamente todo a Enrique Peña Nieto para que salga una reforma política. Y creo que se verá bien cediendo, negociando. Efectivamente, la reelección le quita poder a los liderazgos de los partidos, pero yo creo que hay un enorme consenso, no solamente dentro de la mayoría de los partidos, sino en la sociedad en general sobre este tema, que creo que es un buen tema para que ceda el gobernador y las acepte. Entonces no creo que otra vez, yo no siento que es un argumento lo suficientemente potente para rechazar la reforma. Y yo creo que el costo sí será alto para él. Y creo que, decías antes, no quiere hacer olas. Yo creo que las elecciones se ganan haciendo cosas y cada vez más. Entonces yo creo que eso le conviene actuar y le conviene pasar, que pase algo. Pero yo insisto, yo creo que más allá de unas pocas olas que se hagan en el Círculo Rojo, en este tipo de programas, en editoriales, como los que hemos visto el día de hoy, no creo que le vaya a costar. Si no pasa la reforma política, ¿de verdad va a tener un costo electoral para el PRI, Jorge? Bueno, electoral tal vez no, Leo, pero eso no lo sabemos porque las mediaciones, los vínculos entre el llamado Círculo Rojo y el Círculo Verde en México son muy difíciles de discernir. Cosas que pensamos que solo se quedan en el Círculo Rojo, que solo son asunto de la comentocracia, un buen día parecen como parte de la opinión pública y no solo publicada, y la gente sí las cree. Yo te diría, por ejemplo, a propósito de las candidaturas independientes, es el tema de todos los que están en la reforma que más le importa a la gente y a favor de cuál hay el mayor apoyo. Más de 60% en todas las encuestas están a favor, pero también creen que son importantes. Entonces, que quedara claro que Peña Nieto, que no hubo candidatos independientes a la presidencia en el 2012, porque Enrique Peña Nieto no quiso, yo no sé si no vaya a desencantar a mucha gente. Y por otro lado, sí sé que ha habido una lluvia, si no es que una avalancha de tweets en los últimos días, unos que empecé yo, pero otros mucho más importantes, de Elisa de Anda, por ejemplo, Religio Castiga, o candidaturas independientes ya, o lo que está haciendo Alejandro Martí, que pueden llegar a ser bola de nieve, no para cambiar el resultado de la elección el año que entra, pero sí para empezar a generar ruido, un ruido que Enrique Peña Nieto no necesita. ¿Por qué quiere parecer como el malo de la película? ¿Qué chiste tiene ser el malo? Eso que me lo deje a mí. Bueno, yo creo que tiene chiste ser malo de la película, no malo o bueno de la película. Para un político como Peña Nieto, el chiste es llegar a ser presidente de la República, más allá de bueno o de malo. La pregunta es si esto le conviene no para ser presidente, para llegar a ser presidente, Héctor. Bueno, yo creo que evidentemente le conviene para llegar a ser un presidente con más recursos a la hora de ser presidente. Me parece que y yo coincido porque el problema central de la democracia mexicana es que no construye mayorías efectivas, con lo cual quiero ser muy claro en esto, un gobierno que tenga el 51% en la Cámara, en el Congreso, para poder llevar adelante las reformas que juzga necesarias. Esta es la mayoría que hace o que facilita la gobernabilidad, ninguna otra. Entre más te acerques a eso, mejor expectativa tiene un presidente electo de poder poner en práctica las cosas que él juzga convenientes. Esta es la pieza que falta. En todas las reformas que hay o que están planteadas ahora, me parece a mí que hay muchos elementos, en particular en la reelección, porque la reelección lo que va a romper es un alineamiento muy rígido que hay en los partidos mexicanos, los partidos políticos mexicanos, a la hora de votar. No hay posibilidad de negociar con un legislador un voto en contra de su partido, porque todo su futuro político depende del partido, no de sus votantes. Cuando haya un gobernador de Sinaloa al que el presidente, de un partido distinto al del presidente, al que el presidente le puede proponer que vote por una reforma al presidente a cambio de algo que el gobierno federal le va a dar para su distrito, se rompe el alineamiento partidario y hay la posibilidad de que el presidente en funciones consiga votos de los partidos de oposición mediante distintos tratos específicos con cada legislador.
Eso me parece que si no lo ve con claridad el gobernador Peña Nieto, no está viendo, digamos, las implicaciones amplias y completas del asunto. Respecto de las candidaturas independientes, la verdad, yo creo que un partido, como dice muy bien Javier, que está en el centro, que está en un gran momento, que tiene una enorme atracción hacia voto indeciso, la verdad es el que menos miedo debería tener de los votos que se va a llevar un candidato independiente, porque el candidato independiente probablemente va a tomar algo de los indecisos, algo de los votos de clase, pero sobre todo va a tomar, creo yo, de la izquierda y del propio PAN. Me parece que el PRI sería el partido con el voto consolidado y en este momento ampliado más sólido que hay de los contendientes tal como se enfilan hacia el 2012. De manera que no sé si hay una lectura, digamos, equivocada o con demasiado sesgo de las reformas. No sé si está pesando demasiado el hecho de que falte la reforma lo que realmente le interesa a Peña Nieto, que es que suprima la cláusula de sobrerepresentación para que pueda tener la posibilidad de tener eso que hace falta, mayoría efectiva en el Congreso. Pero no veo entonces por qué no plantearlo así y negociarlo, claro, lo que él quiere con lo que no le gusta, porque como dice muy bien Javier, una reforma que le cuadre a todo mundo al 100% no va a existir, no puede existir. Y en cambio, el viento de buena voluntad que puede venir de tantos ciudadanos alienados, separados del sistema de partidos, ante los cuales el desprestigio de la clase política es enorme, el viento favorable de simpatía que puede venir por una reforma como esta, me parece a mí que es un viento muy importante, no solo para Peña Nieto, sino para todos los partidos políticos, porque ahí está el fantasma, en el 2012, de el voto del no, de el voto en blanco y de la ciudadanía molesta y desarticulada de su sistema político. Una cosa, Leo, si me permite agregar. Perdón, Jorge, pero tenemos... muy rápidamente. A ver, rápido, porque nos tenemos que ir a una pausa. Venga. Rapidísimo, simplemente decir que sí hay tiempo para sacar todo esto. Tienen 2 meses para sacar la constitucional y luego los cambios al COFIPE. Es rápido, pero hay tiempo porque, como dice Héctor, todo esto ya está estudiado en México y afuera. Y 2, no me parece realmente que el argumento que le he escuchado a alguna gente cercana a Peña Nieto, aunque no necesariamente a él, en el sentido gusta porque es de Beltrones y es para poner a Peña Nieto colocarlo en una situación muy difícil, pues ese no es un argumento válido. Eso sí, no, bueno, que Peña Nieto se mueva tiene la misma habilidad que Beltrones, que se mueva y al contrario se la voltee a Manlio Fabio y quede él como el factotum de la reforma y el otro quizás como el que la inició pero que no la pudo consumar sin Peña Nieto. Me parece que el argumento ahí de que es que nos está poniendo en aprietos, o peor aún, no se va a hacer porque Calderón estuvo a favor de las alianzas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar, seguir platicando ahora de lo que necesita, ya lo decía Héctor Aguilar Camín, ¿qué necesita la democracia mexicana? Yo me quedo con la duda de que si el gobernador Peña Nieto, Javier, pide que se elimine la cláusula de sobrerepresentación, si va a querer el PAN y el PRD, O sea, también ellos serían los afectados directos de que no haya cláusula de sobrerepresentación. Pero regresamos en un momento más para seguir